¿Alguna vez has visto cómo la arrogancia puede convertirse en el peor enemigo de una persona? Esta historia te va a demostrar que nunca, jamás, debes subestimar a alguien por su apariencia. Porque lo que le pasó a este multimillonario cuando decidió humillar a una simple mesera va a dejarte sin palabras. Todo comenzó en el exclusivo Hotel Quetzal, ubicado en el corazón de Polanco, Ciudad de México. Era un lugar donde cada detalle costaba más de lo que una familia promedio gana en un año. Los pisos de mármol italiano brillaban bajo las lámparas de cristal austriaco, y el aire estaba perfumado con esencias importadas de Francia. Era el tipo de lugar donde los poderosos venían a mostrar su poder. Citlali Ramos caminaba entre las mesas del salón privado con la gracia silenciosa de alguien que ha aprendido a ser invisible. A los 25 años, había perfeccionado el arte de pasar desapercibida. Su uniforme negro impecable contrastaba con sus ojos obsidiana, que guardaban secretos que nadie en ese lugar podría imaginar. Para los huéspedes millonarios del hotel, ella era simplemente otra empleada más en su mundo de lujo. Pero Citlali Ramos no era una mesera cualquiera. Había nacido en Xochimilco, en una casa pequeña pero llena de amor, donde su abuela le había enseñado que la verdadera riqueza no se medía en pesos, sino en conocimiento. Su hermano menor, Itzel, de apenas 14 años, luchaba contra una enfermedad que requería tratamientos costosos que su seguro médico no cubría completamente. Cada propina que Citlali guardaba en el bolsillo de su delantal era una pequeña esperanza para el futuro de Itzel. Lo que nadie sabía era que hasta hace 3 años, Citlali había sido conocida en el mundo del ajedrez como la Fantasma, un prodigio que había comenzado a jugar a los 6 años y que a los 20 ya había derrotado a grandes maestros internacionales. Su mente funcionaba como una computadora capaz de calcular cientos de movimientos por delante, visualizando el tablero como un campo de batalla donde cada pieza tenía vida propia. Pero todo había cambiado la noche en que perdió contra el gran maestro ruso Dmitri Petrov en el Torneo Internacional de Ajedrez de México. No había sido una derrota cualquiera. Dmitri había sido más que su oponente. Había sido su mentor, su figura paterna, el hombre que la había sacado de las calles de Xochimilco y la había convertido en una leyenda del ajedrez. Esa noche, después de la partida, Dmitri había sufrido un infarto fulminante en el camerino. Sus últimas palabras habían sido para ella: Citlali, el ajedrez no se trata de ganar o perder, se trata de encontrar tu alma en cada movimiento. Desde entonces, Citlali no había vuelto a tocar una pieza de ajedrez. Hasta esta noche. Era jueves por la tarde cuando Teóquil Tenorio hizo su entrada triunfal al salón privado del hotel. No necesitaba presentación. Su imperio tecnológico, Tecnomex, había revolucionado la industria de las telecomunicaciones en Latinoamérica, convirtiendo a este hombre de 38 años en uno de los empresarios más poderosos del continente. Su traje Armani de 50,000 pesos se movía con él como una segunda piel, y sus zapatos italianos pisaban el suelo con la seguridad de alguien que jamás había conocido la derrota. Teóquil no caminaba, conquistaba el espacio. Su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás revelaba una frente amplia que albergaba una mente calculadora. Sus ojos verdes, heredados de su abuela italiana, escaneaban constantemente su entorno, evaluando, juzgando, clasificando a las personas en categorías de útiles o irrelevantes. Venía acompañado de Nahuani Cruz, su directora de operaciones, una mujer de 42 años que había escalado desde recepcionista hasta la cima de la corporación,
gracias a su inteligencia férrea y su lealtad inquebrantable hacia Teokil. Naguani era la única persona que se atrevía a contradecir al magnate, y por eso mismo, la única en quien él confiaba completamente. «Señor Tenorio», le dijo Naguani mientras revisaba su tablet, «la reunión con los inversionistas japoneses es mañana a las 9. ¿Quiere que repasemos los números una vez más?» Teokil se aflojó la corbata de seda y se dejó caer en una de las butacas de cuero que costaba más que un auto nuevo. «No, Naguani, llámese esos números de memoria. Además, esos japoneses van a invertir porque saben que Tecnomex es su única oportunidad de entrar al mercado mexicano. No tengo que convencerlos de nada». Era entonces cuando algo captó su atención en el rincón del salón. Un tablero de ajedrez antiguo, con piezas de madera tallada que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. El tablero estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en meses. «¿Qué hace eso ahí?», preguntó Teokil, señalando hacia el ajedrez. Naguani siguió su mirada. «Creo que es parte de la decoración vintage del hotel. Según tengo entendido, perteneció a algún escritor famoso que se hospedaba aquí en los años 80. Teokil se levantó y se acercó al tablero con la curiosidad de un depredador que ha encontrado una nueva presa. Había aprendido a jugar ajedrez en la universidad, y aunque nunca había sido excepcional, su naturaleza competitiva lo había llevado a ser un jugador decente, lo suficientemente bueno para ganarle a sus ejecutivos cuando jugaban en las reuniones casuales de la empresa. «¿Sabes qué me daría risa, Naguani?», dijo Teokil, acariciando una de las piezas. «Jugar una partida con algún empleado de este lugar. Imagínate la cara que pondría cuando lo demoliera en 15 movimientos». Justo en ese momento, Citlali se acercó a su mesa, llevando una bandeja con 2 tequilas añejos que habían ordenado. Su presencia era tan sutil que casi parecía materializarse de la nada. «Disculpen», dijo con voz suave pero clara, colocando las bebidas sobre la mesa de cristal. «¿Necesitan algo más?». Teokil la miró de arriba a abajo, evaluándola como si fuera una pieza más del mobiliario. Era bonita, admitió para sus adentros, pero había algo en sus ojos que le resultaba inquietante. Una profundidad que no esperaba encontrar en una simple mesera. «¿Tú sabes jugar ajedrez?», le preguntó de repente, señalando hacia el tablero. Citlali sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Durante 3 años, había evitado exitosamente cualquier conversación sobre ajedrez. En su nuevo trabajo, había creado una persona completamente diferente. Citlali la mesera, no Citlali la fantasma. «Un poco», murmuró, intentando mantener su voz neutral. Teokil sonrió con esa sonrisa predatoria que usaba en las salas de juntas, cuando estaba a punto de cerrar un negocio ventajoso. «¿Te gustaría jugar una partida rápida? Solo para pasar el tiempo». Naguani lo miró con cierta preocupación. «Teokil, la chica está trabajando. No creo que sea apropiado». «Vamos, Naguani, estoy aburrido, y seguramente ella también». «¿Qué dices, bonita? ¿Te atreves a jugar contra mí?». El desafío en su voz era inconfundible. No era una invitación amigable, era una demostración de poder. Teokil quería humillarla, demostrarle su lugar en la jerarquía social. Para él, ella no era más que entretenimiento. Citlali miró hacia la puerta del salón, calculando si podía excusarse de alguna manera. Pero algo en la arrogancia de este hombre la irritó profundamente. Le recordó a todos los jugadores soberbios que había enfrentado en su carrera. Aquellos que creían que el ajedrez se trataba solo de ego y dominación. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo una partida rápida». Teokil aplaudió, claramente complacido.
Perfecto. Naguani, cronometra la partida. Quiero ver cuánto tiempo me toma vencer a nuestra amiga aquí. Se dirigieron hacia el tablero antiguo. Teokil se acomodó en la silla que daba hacia la ventana, la posición psicológicamente dominante, mientras Citlali tomó asiento frente a él. Sus manos temblaron ligeramente cuando tocó las piezas por primera vez en 3 años. Era como volver a encontrarse con viejos amigos que la habían traicionado. ¿Blancas o negras?, preguntó Teokil, aunque ya estaba moviendo las piezas blancas hacia su lado. No era realmente una pregunta. Negras está bien, respondió Citlali, y algo en su interior se despertó lentamente. Era como si una parte dormida de su cerebro comenzara a activarse después de un largo hibernaje. Teokil abrió con E4, el movimiento de rey más clásico y agresivo. Era exactamente lo que Citlali había esperado de él. Un hombre acostumbrado a la dominación directa, sin sutilezas. Ella respondió con E5, manteniéndose en territorio conocido. Pero su mente ya estaba calculando variaciones, viendo posibilidades que se extendían 10, 15 movimientos hacia el futuro. Era como si el tiempo se hubiera detenido y ella pudiera ver todas las posibles líneas de juego simultáneamente. Durante los primeros 10 movimientos, Citlali jugó deliberadamente por debajo de su nivel. Cometió pequeños errores, movimientos imprecisos que un principiante avanzado podría hacer. Quería mantener la ilusión, no llamar la atención sobre su verdadera habilidad. Teokil, mientras tanto, jugaba con la confianza ciega de alguien que jamás había enfrentado verdadera oposición. Sus movimientos eran sólidos pero predecibles, basados en patrones memorizados más que en comprensión profunda. ¿Dónde aprendiste a jugar?, le preguntó mientras desarrollaba su alfil. Mi abuela me enseñó los movimientos básicos, mintió Citlali. Jugábamos los domingos después de misa. Qué tierno, dijo Teokil con condescendencia. Se nota que tiene un estilo casero. Naguani observaba la partida con interés creciente. Había algo extraño en la forma en que la mesera movía las piezas. Había una fluidez, una naturalidad que no concordaba con su historia de aprendizaje amateur. En el movimiento 15, Teokil decidió que ya había jugado suficiente tiempo con su comida. Era hora de terminar la partida y demostrar quién mandaba. Intentó un truco barato, una combinación táctica que había aprendido de un libro de ajedrez para principiantes. Era el tipo de movimiento que funcionaba contra jugadores inexpertos que no veían las amenazas ocultas. Pero cuando miró a Citlali después de hacer su movimiento, vio algo que lo desconcertó completamente. Ella estaba sonriendo. No era una sonrisa nerviosa o confundida. Era la sonrisa de alguien que acababa de ver exactamente lo que esperaba ver. Sin siquiera pensarlo 2 veces, Citlali movió su dama a una casilla que parecía completamente aleatoria. Pero 3 movimientos después, cuando Teokil se dio cuenta de lo que había pasado, su rostro se puso pálido. Si esta historia de segundas oportunidades y transformación te ha emocionado, no te vayas todavía, porque lo que acabas de ver es solo el principio. Suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo, porque cuando Teokil descubre la verdadera identidad de este simple camarero y se da cuenta de que ha sido aplastado por uno de los cerebros más brillantes del ajedrez, su mundo se verá completamente trastocado de una forma que nunca podrías imaginar. Además, en los próximos videos seguirás viendo historias de este tipo. No olvides darle al botón de suscribirse y al de me gusta. No solo había neutralizado su combinación, la había convertido en una trampa mortal. Su rey estaba completamente expuesto,
sus piezas descoordinadas, y no tenía absolutamente ninguna defensa contra el ataque que se venía. «Jaque mate», dijo Citlali suavemente, moviendo su torre a la última casilla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Teokil miró el tablero 1, 2, 3 veces, buscando desesperadamente una salida que no existía. Naguani se había acercado para ver mejor, y su expresión mostraba una mezcla de asombro y sospecha. «¿Cómo?» comenzó Teokil, pero no pudo terminar la frase. Citlali se levantó rápidamente, su corazón latiendo como un tambor de guerra. «Fue suerte», murmuró. «Debo volver al trabajo». Pero Teokil la detuvo con una mirada. Su ego estaba herido, su orgullo pisoteado. Nadie, absolutamente nadie, lo había humillado de esa manera. Y ciertamente no una mesera de hotel. «Otra partida», dijo con voz tensa. «Ahora». Citlali negó con la cabeza. «En serio, tengo que trabajar, mi supervisor». «No me importa tu supervisor», la interrumpió Teokil, su voz cargada de una intensidad peligrosa. «Te ofrezco 250,000 pesos. Cash. Aquí mismo. Si me ganas otra vez, son tuyos». La cifra era astronómica. Era más dinero del que Citlali había visto en su vida, suficiente para cubrir todos los tratamientos de Itzel durante los próximos 2 años. Pero también sabía que aceptar significaría revelar más de lo que estaba dispuesta a mostrar. «No es por dinero», dijo finalmente. «Es que realmente no soy tan buena. Esa partida fue pura casualidad». Teokil la estudió con ojos entrecerrados. «¿Tienes miedo?», era la pregunta equivocada. Citlali había enfrentado a los mejores jugadores del mundo. Había jugado partidas donde la presión psicológica podría haber quebrado a jugadores menores. El miedo no era parte de su vocabulario ajedrecístico. «No es miedo», respondió, y por primera vez desde que comenzó la conversación, su voz llevaba un toque de su antigua autoridad. «Pero si vas a apostar algo, yo también debería apostar algo, ¿no te parece?» Teokil asintió, intrigado. «¿Qué propones?» Citlali miró directamente a sus ojos. «Si yo gano, tú respondes una pregunta con total honestidad. Una sola pregunta, pero quiero la verdad absoluta». Era una apuesta extraña, aparentemente insignificante comparada con el dinero que él había puesto sobre la mesa. Pero algo en la forma en que ella lo dijo hizo que Teokil sintiera un escalofrío. ¿Qué clase de pregunta podría hacer una mesera que le causara tanto temor? «Acepto», dijo, extendiendo su mano. Cuando sus manos se tocaron, Citlali sintió como si hubiera cruzado un puente del cual no había retorno. En los próximos minutos, tendría que decidir exactamente cuánto de su verdadero yo estaba dispuesta a revelar. La segunda partida estaba a punto de comenzar, y esta vez, Citlali sabía que no podría contenerse. El fantasma del ajedrez estaba despertando, y cuando despertara completamente, nada volvería a ser igual. Pero antes de que pudieran comenzar la segunda partida, algo inesperado sucedió. Mientras Teokil reordenaba las piezas con movimientos bruscos, claramente molesto por su derrota anterior, Naguani se excusó discretamente para hacer una llamada. Su instinto empresarial le decía que algo no cuadraba con esta mesera, y cuando Naguani Cruz tenía una corazonada, siempre la seguía. Se dirigió al pasillo, sacó su teléfono y marcó a Roberto Sandoval, el jefe de investigaciones corporativas de Tecnomex. Si alguien podía descubrir información sobre una persona en tiempo récord, era él. «Roberto, necesito que investigues a alguien ahora mismo», le dijo en voz baja. «Se llama Citlali Ramos. Trabaja como mesera en el Hotel Quetzal. Quiero saber todo sobre ella en los próximos 30 minutos». «¿Todo? ¿Incluido su historial laboral completo?» «Todo», confirmó Naguani.
Y si encuentras cualquier conexión con ajedrez, esa información es prioridad absoluta. Mientras tanto, en el salón, Citlali se había sentado nuevamente frente al tablero. Esta vez, algo había cambiado en su postura. Su espalda estaba más recta, sus hombros relajados pero alerta. Era como si una máscara hubiera comenzado a deslizarse lentamente de su rostro. ¿Lista para perder tus 250,000 pesos? Le preguntó, y había una chispa en sus ojos que no había estado ahí antes. Teokil la miró con nueva atención. El tono de su voz había cambiado sutilmente. Seguía siendo respetuoso, pero había perdido esa sumisión característica del personal de servicio. Era como si estuviera hablando con una igual. Primero tendríamos que ver si realmente puedes repetir tu golpe de suerte, respondió Teokil, pero ya no sonaba tan seguro como antes. Esta vez, Teokil decidió jugar con las negras. Quería la ventaja psicológica de responder a los movimientos de ella, de controlar el ritmo de la partida. Era una decisión que pronto lamentaría profundamente. Citlali abrió con D4, un movimiento que inmediatamente reveló un estilo completamente diferente al que había mostrado en la primera partida. Era más preciso, más agresivo, calculadamente venenoso. El sistema Queen's Gambit, pero jugado con una comprensión tan profunda que cada movimiento parecía inevitable. Durante los primeros 5 movimientos, Teokil se sintió cómodo. Conocía estas líneas teóricas. Había estudiado las principales variaciones. Pero en el sexto movimiento, Citlali se desvió hacia una línea lateral que él no reconocía. No era una variación popular, sino algo más sutil, más peligroso. ¿Dónde aprendiste esa secuencia?, preguntó Teokil, empezando a sudar ligeramente. Los domingos después de misa se vuelven muy largos, cuando tu abuela conoce todas las variaciones del gambito de dama, respondió Citlali con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era mentira, por supuesto. Esa línea específica la había desarrollado ella misma durante su preparación para el Torneo Internacional de México, 3 años atrás. Era una de sus armas secretas, una variación que había mantenido en reserva para momentos críticos. En el movimiento 12, Teokil se dio cuenta de que estaba en problemas serios. Su desarrollo estaba siendo sofocado sistemáticamente. Cada vez que intentaba activar una pieza, Citlali había anticipado el movimiento y había preparado una respuesta que lo dejaba en peor posición que antes. Era como luchar contra una sombra. Cada golpe que intentaba dar encontraba aire, mientras que ella parecía estar siempre un paso adelante, previendo no solo sus movimientos actuales, sino sus intenciones futuras. Tu abuela debe haber sido una jugadora extraordinaria, murmuró Teokil, secándose la frente con su pañuelo de seda. Lo era, respondió Citlali, y por primera vez había una nota de genuina nostalgia en su voz. Me decía que el ajedrez era como la vida. No se trata de las piezas que pierdes, sino de cómo usas las que te quedan. Era una frase que Dmitri Petrov le había dicho durante su primera lección, cuando ella tenía apenas 6 años y había perdido su dama en el 10º movimiento. Había llorado, pensando que la partida estaba perdida, pero él le había mostrado cómo convertir una posición aparentemente desesperada en una victoria brillante. En el movimiento 18, Citlali sacrificó un alfil. Teokil miró el tablero con confusión. El sacrificio no tenía sentido inmediato. No había amenaza directa. No había combinación táctica obvia. Por un momento, pensó que finalmente había cometido un error. Tomó el alfil con su caballo, sintiéndose un poco más confiado. Pero cuando levantó la vista hacia Citlali,
Ella estaba estudiando el tablero con la concentración de un cirujano, realizando una operación delicada. Interesante elección, dijo ella suavemente, y movió su dama a una casilla que parecía completamente inocua. No fue hasta 3 movimientos después que Teoquil vio la trampa. El alfil sacrificado había sido el señuelo perfecto. Ahora sus piezas estaban completamente descoordinadas, su rey expuesto, y una red de mate se cerraba a su alrededor con la precisión de una máquina de relojería. No puede ser, murmuró, calculando desesperadamente las variaciones. Pero no importaba qué movimiento hiciera, el resultado era el mismo. Mate en 5 movimientos, máximo. Fue entonces cuando Naguani regresó al salón, su teléfono aún en la mano y una expresión de shock absoluto en su rostro. Se acercó lentamente a la mesa, mirando alternadamente entre Citlali y la pantalla de su celular. Teoquil, dijo con voz tensa, necesitamos hablar. Ahora. Pero Teoquil estaba completamente absorto en el tablero, luchando contra lo inevitable. No ahora, Naguani. Estoy en medio de... Citlali Ramos, interrumpió Naguani, pronunciando el nombre como si fuera una acusación. También conocida como La Fantasma, campeona nacional de ajedrez de México a los 19 años, medalla de oro en el torneo panamericano de ajedrez a los 20, finalista en el Campeonato Mundial Femenino a los 21. El silencio que siguió fue absoluto. Teoquil levantó lentamente la vista del tablero. Su rostro había perdido todo el color. Citlali, por su parte, cerró los ojos y exhaló un suspiro largo y profundo. Su secreto había sido revelado. Desapareció del circuito profesional hace exactamente 3 años, continuó Naguani, leyendo de su teléfono, después de una derrota controvertida contra el gran maestro ruso Dmitri Petrov. Algunos artículos mencionan que Petrov sufrió un infarto inmediatamente después de la partida y murió esa misma noche. Citlali abrió los ojos y las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 años finalmente comenzaron a fluir. Dmitri no solo era mi oponente esa noche, dijo con voz quebrada. Era mi maestro, mi padre adoptivo, el hombre que me salvó de las calles de Xochimilco cuando tenía 6 años y me dio un propósito en la vida. Teoquil la miraba como si estuviera viendo un fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué trabajas como mesera? ¿Por qué no has vuelto a competir? Porque cada vez que veo un tablero de ajedrez, veo sus ojos, respondió Citlali, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Veo sus últimas palabras, veo cómo se desplomó en esa silla, veo cómo los paramédicos no pudieron hacer nada para salvarlo. Durante 3 años, he vivido con la culpa de que mi ambición de ganar esa partida le costó la vida. Se levantó del tablero, pero antes de irse, hizo un último movimiento. Su dama tomó el rey de Teoquil con una suavidad que contrastaba brutalmente con la violencia del jaque mate. Creo que esa es tu respuesta, dijo, señalando las piezas derrotadas de Teoquil. Y ahora tengo una pregunta para ti, como acordamos. Teoquil asintió lentamente, todavía procesando la revelación de que había estado jugando contra una de las mentes ajedrecísticas más brillantes del mundo. Mi pregunta es simple, dijo Citlali, su voz recuperando algo de su antigua autoridad. ¿Por qué sentiste la necesidad de humillarme? ¿Qué has ganado en tu vida tratando de hacer sentir pequeñas a las personas que consideras inferiores a ti? La pregunta golpeó a Teoquil como un puñetazo en el estómago. Era más que una simple pregunta. Era un espejo que reflejaba todos sus inseguros y crueldades no examinadas. Yo, comenzó,
pero las palabras se atascaron en su garganta. Por primera vez en años, no tenía una respuesta preparada. No tenía una defensa lista. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó Citlali. Que probablemente eres un hombre inteligente, talentoso, con recursos para hacer cosas increíbles en este mundo. Pero eliges usar todo eso para hacer sentir mal a una mesera que solo está tratando de ganar dinero para los medicamentos de su hermano enfermo. Teokil se quedó en silencio durante varios minutos largos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Toda mi vida he tenido que demostrar que soy el mejor. En la escuela, en la universidad, en los negocios. Supongo que se volvió automático. Ver a alguien que parecía vulnerable y pensar que tenía que demostrar mi superioridad. ¿Y cómo te sientes ahora?, preguntó Citlali. Teokil miró el tablero, luego sus manos, finalmente a los ojos de ella. Como un completo imbécil, admitió. Como alguien que ha confundido el éxito con el valor humano durante tanto tiempo que olvidó la diferencia. Era la primera conversación genuinamente honesta que Teokil había tenido en años. Sin máscaras corporativas, sin posicionamiento estratégico, solo la verdad desnuda de un hombre confrontando sus propios demonios. Mi hermano Itzel, dijo Citlali suavemente, me dice que las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo. Dice que el pasado no tiene que definir el futuro. Hizo una pausa. ¿Crees que eso es cierto? Teokil asintió lentamente. Me gustaría creer que sí. Entonces, tal vez, dijo Citlali, esta noche ha sido importante para ambos. Nawani, que había observado toda la conversación en silencio, se acercó a ellos. Citlali, dijo con respeto evidente en su voz, ¿por qué no nos cuentas más sobre tu hermano? ¿Qué tipo de tratamiento necesita? Por los siguientes 30 minutos, Citlali les contó sobre Itzel, sobre cómo su enfermedad pulmonar requería medicamentos caros que su seguro no cubría completamente, sobre cómo trabajaba turnos dobles en el hotel para pagar las cuentas médicas, sobre cómo cada noche se iba a casa preguntándose si tendría suficiente dinero para el siguiente mes de tratamiento. Les habló sobre sus sueños abandonados, sobre cómo había considerado volver al ajedrez competitivo, pero no podía arriesgarse a estar lejos de casa durante los torneos internacionales, sobre cómo Dimitri siempre había dicho que su don para el ajedrez también venía con la responsabilidad de enseñar a otros, pero que ella había estado demasiado asustada y culpable para enfrentar esa responsabilidad. Cuando terminó su historia, lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de todos en la mesa. Era imposible escuchar su historia y no ser movido por la combinación de tragedia, sacrificio y amor incondicional que definía su vida. Teokil se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró hacia las luces de la ciudad. Desde esa altura, las personas en las calles parecían hormigas, insignificantes y pequeñas. Pero ahora entendía que cada una de esas luces representaba una historia tan compleja y significativa como la de Citlali. Tengo una propuesta, dijo finalmente, volteándose hacia ella. Y antes de que digas algo, no es caridad, es una oportunidad de inversión. Citlali lo miró con suspicacia. ¿Qué tipo de oportunidad? Tecnomex ha estado buscando maneras de expandirse al sector educativo, explicó Teokil, su mente empresarial comenzando a funcionar, pero esta vez con un propósito completamente diferente. ¿Qué tal si fundamos una academia de ajedrez? No solo para enseñar el juego, sino para usar el ajedrez como herramienta de desarrollo cognitivo para niños de comunidades desatendidas. Los ojos de Citlali se abrieron. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio,
confirmó Teokil. Tú serías la directora, naturalmente. Diseñarías el currículo, entrenarías a los instructores, dirigirías los programas, y en honor a tu mentor, la llamaríamos Academia de Ajedrez Dmitri Petrov. La habitación se llenó de un silencio diferente esta vez. No era el silencio de la tensión o la confrontación, sino el silencio de la posibilidad, de sueños que súbitamente se volvían tangibles. Pero yo no he jugado competitivamente en 3 años, protestó Citlali. Estoy oxidada, fuera de forma. ¿Cómo puedo enseñar cuando ni siquiera puedo enfrentar mi propio pasado? Nahuani se inclinó hacia adelante. Citlali, acabas de demoler a un jugador decente en 2 partidas consecutivas, usando estrategias que yo nunca había visto antes. Si eso es lo que puedes hacer oxidada, me encantaría ver lo que puedes hacer cuando estés en plena forma. Teokil asintió. Además, enseñar podría ser exactamente lo que necesitas para reconciliarte con el ajedrez. Dmitri te enseñó, ¿verdad? Tal vez es hora de continuar ese legado. Citlali se quedó en silencio durante varios minutos, considerando la propuesta. Era más de lo que había soñado, pero también terrificante. Significaría enfrentar todos los demonios que había estado evitando durante 3 años. ¿Y el tratamiento de Itzel? Preguntó finalmente. Cubierto completamente, dijo Teokil sin dudar. Tecnomex tiene uno de los mejores planes de salud del país. Además, si la academia es exitosa, tu salario será considerablemente mayor que lo que ganas aquí. Era una oferta que cambiaría su vida por completo. Pero más que eso, era una oportunidad de honrar la memoria de Dmitri de la manera que él siempre había querido, compartiendo el don del ajedrez con una nueva generación. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Citlali finalmente. Por supuesto, respondió Teokil, pero mientras lo haces, quiero que sepas algo. Esta noche me has enseñado algo que ningún mentor de negocios, ningún libro de autoayuda, ningún seminario de liderazgo me había enseñado antes. ¿Qué es? Que la verdadera fortaleza no viene de hacer que otros se sientan pequeños. Viene de ayudar a otros a descubrir qué tan grandes pueden ser. Citlali sonrió, y por primera vez en 3 años, fue una sonrisa completamente genuina. Dmitri habría dicho exactamente lo mismo. La noche había comenzado como un simple juego entre un millonario aburrido y una mesera común, pero se había transformado en algo mucho más profundo. Una lección sobre humildad, una revelación sobre el verdadero significado del poder, y el primer paso hacia la redención, tanto para el hombre que había olvidado su humanidad, como para la mujer que había perdido su camino. El tablero de ajedrez seguía ahí, las piezas esparcidas en una configuración que contaba la historia de una batalla épica. Pero la guerra más importante, la que se había librado en los corazones y las mentes de las personas sentadas alrededor de esa mesa, recién estaba comenzando. 3 semanas habían pasado desde aquella noche que cambió todo. Citlali había aceptado la propuesta de Teokil, pero antes de sumergirse en su nueva vida, sabía que había algo que debía hacer primero, algo que había estado posponiendo durante 3 años por puro terror. Tenía que visitar la tumba de Dmitri Petrov. El Panteón francés de la Piedad se extendía como un mar de mármol bajo el cielo gris de marzo. Citlali caminaba entre las lápidas, llevando crisantemos blancos y un tablero de ajedrez portátil que había pertenecido a su maestro. Encontró la tumba en la sección de personalidades destacadas. Era simple pero elegante. Dmitri Petrov, 1965 a 2021. Maestro del ajedrez, maestro de la vida.
Se arrodilló y desplegó el tablero sobre la hierba húmeda. Con manos temblorosas, colocó las piezas en la posición exacta de su última partida juntos. La partida que había terminado con su victoria y la muerte de él. «Hola, Dimitri», susurró, su voz quebrada. «Sé que han pasado 3 años, pero no sabía cómo venir antes». El viento movía las hojas cercanas, creando una melodía melancólica que parecía responder a su dolor. «He estado escondida todo este tiempo», continuó, las lágrimas fluyendo libremente. «Trabajando como mesera, fingiendo que nunca fui quien tú ayudaste a crear. Pensé que si me alejaba del ajedrez, el dolor se iría. Pero no se fue, Dimitri. Solo se hizo más profundo. Movió el peón de rey 2 casillas, el mismo movimiento que él le había enseñado cuando tenía 6 años. Su ritual para comenzar todas las lecciones importantes. Pero algo pasó hace 3 semanas, dijo, secándose los ojos. Conocí a un hombre que me recordó por qué odiaba la arrogancia y la crueldad. Y al enfrentarlo, recordé por qué amaba este juego. Recordé tu voz diciéndome que el ajedrez no se trata de destruir al oponente, sino de encontrar la verdad más profunda de uno mismo. Hizo el contramovimiento que Dimitri habría hecho, como si él estuviera sentado frente a ella. Por un momento, casi podía verlo. Su barba canosa, sus ojos azules llenos de sabiduría, su sonrisa paciente. Me ofrecieron crear una academia de ajedrez en tu honor, continuó. La Academia Dmitri Petrov. Sería para niños de comunidades como Xochimilco, niños como yo cuando me encontraste. ¿Te parece bien? Una ráfaga de viento movió las piezas del tablero, pero en lugar de derribarlas, las reordenó en una formación diferente. Citlali miró la nueva posición y sintió un escalofrío. Era la defensa francesa, su apertura favorita cuando era niña, la primera estrategia compleja que Dimitri le había enseñado. Tomó eso como su respuesta. Tengo miedo, admitió. Miedo de no ser lo suficientemente buena maestra. Miedo de que al enseñar descubran que soy un fraude. Miedo de no honrar tu memoria como mereces. Mientras decía estas palabras, algo cambió en su interior. La voz de Dimitri resonó en su mente. Citlali, mi pequeña fantasma, el miedo no es enemigo del coraje, es su compañero. El coraje no es la ausencia de miedo, es decidir que algo más importante merece tu atención. Se quedó 2 horas más, jugando partidas imaginarias contra su maestro fallecido, compartiendo planes para la academia, sueños de ayudar a niños como ella había sido. Cuando se levantó, se sentía diferente, más ligera, como si hubiera dejado una carga de años. Te prometo, dijo como despedida, que voy a ser la maestra que tú fuiste para mí, que voy a encontrar niños perdidos y les enseñaré que el ajedrez puede salvarles la vida, como me salvó a mí. Guardó el tablero y caminó hacia la salida. No miró atrás. Dimitri la acompañaría desde ahora, no como fantasma de culpa, sino como presencia guía. Al día siguiente, Citlali se presentó en Tecnomex para su primera reunión como directora de la futura Academia Dmitri Petrov. El contraste era abismal. 3 semanas antes servía bebidas en uniforme negro. Ahora caminaba por los pasillos de una de las empresas más poderosas de México como ejecutiva. Teokil la recibió en su oficina del piso 40, una sala de cristal con vistas panorámicas de toda la Ciudad de México. Lo que más impresionó a Citlali fue el cambio en el hombre mismo. El Teokil del hotel había sido arrogante, condescendiente, cruel. Este parecía más humano, accesible. Seguía siendo poderoso, pero había calidez en sus ojos. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras le servía café en tazas que probablemente costaban más que su salario anterior. Aterrorizada,
admitió honestamente, pero también emocionada. Ayer visité la tumba de Dimitri. ¿Cómo fue? Liberador, como si finalmente hubiera recibido su bendición para seguir adelante. Me alegra escucharlo, dijo sinceramente, porque tengo noticias que te van a emocionar. Sacó una carpeta gruesa y la colocó frente a ella. He estado trabajando para hacer realidad la academia. Ya tenemos 3 ubicaciones potenciales en comunidades que más necesitan estos programas. Xochimilco, pero también Neza y Ciudad Juárez. Los ojos de Citlali se abrieron. ¿3 academias? Para empezar, si funciona, queremos expandirlo por todo el país. Imagínate, una red nacional de academias que use el ajedrez como herramienta de desarrollo cognitivo, autoestima y disciplina para niños de comunidades marginadas. Era más ambicioso de lo que había soñado. ¿Cómo encontraremos suficientes instructores calificados? Ahí entras tú. No solo dirigirás las academias, crearás un programa de certificación para instructores, entrenarás a los entrenadores, y para ayudarte, hemos contactado a los mejores jugadores de México y Latinoamérica, dispuestos a contribuir como profesores visitantes. Citlali oyó los documentos, viendo planes arquitectónicos, presupuestos, cronogramas de implementación. Era abrumador en el mejor sentido posible. Hay algo más, añadió Teoquil con una sonrisa misteriosa. Algo que creo que va a significar mucho para ti. Tocó un botón en su escritorio y la puerta de la oficina se abrió. Para sorpresa total de Citlali, por la puerta entró Itzel, su hermano menor, pero se veía diferente. Más alto, más fuerte, con color en sus mejillas que no había tenido en meses. ¡Citlali!, gritó corriendo hacia ella para abrazarla. «Itzel, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en el hospital?» «El doctor Ramírez dice que mi condición se ha estabilizado completamente», explicó Itzel con una sonrisa radiante. «Los nuevos medicamentos que el seguro de Tecnomex está cubriendo son increíbles. Por primera vez en años, puedo respirar sin esfuerzo». Citlali miró a Teoquil con lágrimas en los ojos. «¿Cómo? Hice algunas llamadas», dijo Teoquil modestamente. «Resulta que cuando tienes recursos, es sorprendente lo rápido que se pueden resolver ciertos problemas médicos. Itzel va a estar bien, Citlali. Vas a tener a tu hermano de vuelta. Era demasiada felicidad para procesarla de una vez. Durante 3 años, había vivido con el temor constante de perder a Itzel. Y ahora, no solo estaba mejorando, sino que ella tenía la oportunidad de construir algo hermoso en honor a Dimitri. «Pero hay más», continuó Itzel, vibrando de emoción. «Teoquil me contó sobre la academia. ¿Sabes lo orgulloso que estoy? Mi hermana, la famosa fantasma, va a enseñar ajedrez a niños como nosotros». «Ex fantasma», corrigió Citlali. «Ahora soy solo Citlali». «No», dijo una voz desde la puerta. Era Nahuani, que acababa de entrar con otra carpeta. «Creo que siempre serás la fantasma, pero ahora serás la fantasma que ayuda a otros a encontrar sus propios superpoderes». Nahuani se acercó. «Tengo una propuesta. Hemos estado investigando organizar un torneo de exhibición para lanzar oficialmente la academia. Un evento que atraiga atención mediática y recaude fondos adicionales». «¿Qué tipo de torneo?», preguntó Citlali. «Un match entre tú y el actual campeón nacional de México. Se llamaría El Regreso de la Fantasma. Toda la recaudación financiaría las academias». Citlali sintió terror y emoción. «No he jugado competitivamente en 3 años. Estoy oxidada». «Has estado practicando», interrumpió Teoquil. «He estado observando. Durante las últimas 3 semanas, has jugado partidas online todas las noches.
Tu ranking subió de 1200 a 2400 en tiempo récord. Citlali se sonrojó. Era cierto. Después de esa noche en el hotel, había sido incapaz de resistir la llamada del ajedrez. Había comenzado jugando partidas anónimas online, solo para ver si recordaba cómo mover las piezas. Pero había sido como montar en bicicleta. Su instinto había regresado inmediatamente, más afilado que nunca. El punto no es si puedes ganar, añadió Nawani. El punto es que tu regreso inspirará a otros. Demostrarás que siempre se puede volver a empezar, que nunca es demasiado tarde para reclamar quién eres realmente. Itzel tomó la mano de su hermana. Dime que vas a hacerlo, Citlali. Dime que vas a mostrarle al mundo que la fantasma ha regresado. Citlali miró a su alrededor, a su hermano sano y lleno de esperanza, a Teoquil transformado de enemigo a aliado, a Nawani que había demostrado ser mucho más que una ejecutiva. Pensó en Dimitri, en su tumba, en las palabras susurradas al viento. Está bien, dijo finalmente. Lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó Teoquil. Quiero que el torneo se realice en Xochimilco, en la misma plaza donde Dimitri me encontró cuando tenía 6 años. Quiero que los niños de mi antigua comunidad vean que una de ellos puede llegar tan lejos como se proponga. Perfecto, acordó Teoquil inmediatamente. Haremos que sea el evento más grande que Xochimilco haya visto jamás. Durante las siguientes 6 semanas, la preparación fue intensa. Citlali dividía su tiempo entre diseñar el currículo de la academia, entrenar para el torneo y trabajar con arquitectos. Pero lo más importante era el tiempo visitando las comunidades donde se establecerían las academias. En Xochimilco conoció a María, una niña de 8 años, cuyos ojos le recordaron a sí misma a esa edad. María vivía con su abuela en una casa que apenas tenía electricidad, pero cuando Citlali le enseñó los movimientos básicos, usando un tablero improvisado dibujado en cartón, la niña mostró el mismo destello de genio que Dimitri había visto en ella décadas antes. ¿De verdad puedo aprender a jugar como los grandes maestros?, preguntó María con asombro. Puedes aprender a jugar incluso mejor, respondió Citlali, porque vas a aprender no solo a mover las piezas, sino a usar el ajedrez para hacer tu mente más fuerte, más inteligente, más creativa. En Nesa conoció a Carlos, un adolescente de 15 años que había estado en riesgo de unirse a pandillas locales hasta descubrir su talento natural para el ajedrez. Su concentración durante las partidas era tan intensa que se olvidaba completamente de los problemas de su entorno. En Ciudad Juárez, trabajó con Rosa, una maestra local que había perdido la esperanza después de años luchando contra la violencia y la pobreza en su comunidad. Pero cuando vio cómo el ajedrez podía capturar la atención de sus estudiantes más difíciles, comenzó a creer nuevamente en el poder de la educación. Cada historia, cada niño, cada momento de descubrimiento reforzaba la convicción de Citlali de que estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Finalmente, llegó el día del torneo. La plaza principal de Xochimilco había sido transformada en un anfiteatro al aire libre. Habían instalado pantallas gigantes para que miles de personas pudieran seguir la partida en tiempo real. Los medios de comunicación nacionales e internacionales estaban presentes. Era el evento ajedrecístico más grande en la historia de México. Citlali se vistió con un traje blanco simple pero elegante, un homenaje a Dimitri, quien siempre decía que la elegancia verdadera venía de la simplicidad. Mientras se preparaba en el camerino temporal, Itzel llegó para desearle suerte. ¿Estás nerviosa?, le preguntó.
Terrificada, admitió Citlali, pero también en paz. Sin importar lo que pase hoy, ya he ganado lo más importante. ¿Qué es eso? He encontrado mi camino de regreso a casa, dijo Citlali, abrazando a su hermano. He encontrado la manera de honrar a Dimitri y de ayudar a otros al mismo tiempo. Su oponente era Roberto Vázquez, el actual campeón nacional, un joven de 23 años conocido por su estilo agresivo y su perfecta preparación teórica. Era formidable, pero Citlali ya no tenía miedo de los oponentes formidables. Cuando salió a la plaza, el rugido de la multitud fue ensordecedor. Miles de personas habían venido no solo a ver ajedrez, sino a presenciar el regreso de una leyenda. En primera fila estaban Teokil, Nahuani, Itzel y docenas de niños de las comunidades donde se establecerían las academias. El árbitro principal se acercó al micrófono. Damas y caballeros, bienvenidos al torneo El Regreso de la Fantasma, en beneficio de la Academia Dmitri Petrov. Presentamos a Roberto Vázquez, campeón nacional de México, y a Citlali Ramos, también conocida como La Fantasma, ex campeona panamericana que regresa a la competición después de 3 años. Citlali se sentó frente al tablero y por primera vez en años se sintió completamente donde pertenecía. No era solo sobre ganar o perder, era sobre demostrar que siempre era posible volver a empezar, que los errores del pasado no definen el futuro y que los verdaderos campeones son aquellos que usan sus dones para elevar a otros. La partida duró 4 horas y se convirtió en una obra maestra de estrategia y precisión. Roberto jugó brillantemente, pero Citlali jugó con algo más que técnica. Jugó con propósito, con amor, con la sabiduría que solo viene del sufrimiento transformado en servicio. Cuando hizo el movimiento final, un sacrificio de dama que llevó a un mate inevitable, el silencio fue total durante 3 segundos, antes de que la plaza explotara en celebración. Pero lo que Citlali recordaría para siempre no fue el rugido de la multitud o los flashes de las cámaras. Fue la sonrisa de María, la niña de 8 años de Xochimilco, cuando se acercó corriendo al escenario después de la partida. «¡Maestra Citlali!», gritó. «Cuando sea grande, quiero jugar exactamente como tú». Citlali se arrodilló para estar a la altura de la niña. «María, no quiero que juegues como yo, quiero que juegues como tú. Quiero que uses el ajedrez para descubrir todos los talentos increíbles que tienes dentro». Esa noche, después de todas las entrevistas y celebraciones, Citlali regresó sola a la plaza ya vacía. Se sentó en el mismo banco donde Dimitri la había encontrado 20 años antes, cuando era una niña hambrienta y asustada que no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sacó el tablero portátil de Dimitri y colocó las piezas en la posición final de la partida que acababa de ganar. En su mente, podía escuchar su voz tan claramente como si estuviera sentado a su lado. «¿Estás orgulloso de mí, Dimitri?», susurró al aire nocturno. El viento movió suavemente las hojas de los árboles, y Citlali eligió tomar eso como su respuesta. La Academia Dmitri Petrov abrió sus puertas 6 meses después. En el primer día, 200 niños de las 3 comunidades se presentaron para las clases gratuitas. En el primer año, había listas de espera en las 3 ubicaciones. En el segundo año, habían expandido a 10 ciudades más. Pero los números no contaban la historia real. La historia real estaba en Carlos, que recibió una beca completa para estudiar ingeniería después de ganar el campeonato estatal juvenil. Estaba en Rosa, la maestra que fundó su propio programa de ajedrez en su escuela primaria. Estaba en María, que a los 10 años ya había derrotado a jugadores 3 veces mayores que ella. Y estaba en Citlali,
que había aprendido que a veces perderse completamente es la única manera de encontrar el camino correcto a casa. Theo Kiel también había cambiado. Su empresa había adoptado un modelo de responsabilidad social que convirtió a Tecnomex en líder nacional en programas comunitarios. Pero más importante, había aprendido que el verdadero éxito se medía no en dinero acumulado, sino en vidas transformadas. El último día de cada mes, Citlali visitaba la tumba de Dimitri. Ya no llevaba tristeza o culpa. Llevaba historias de sus estudiantes, planes para nuevas academias, sueños de un futuro donde el ajedrez sería una herramienta de esperanza para cualquier niño que lo necesitara. Mira lo que hemos construido juntos, le decía a la lápida. Mira cuántos niños van a tener la misma oportunidad que tú me diste. Y en esos momentos, Citlali Ramos ya no era la fantasma que había desaparecido por miedo y dolor. Era la mujer que había elegido convertir su dolor en propósito, su pérdida en servicio, su segundo acto en el más importante de su vida. Porque a veces, las mejores victorias no suceden en un tablero de ajedrez, suceden en el corazón humano, cuando alguien decide que su historia no ha terminado, solo está comenzando un nuevo capítulo. Si esta historia de segundas oportunidades y transformación te tocó el corazón, dale me gusta y compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para cambiar. Suscríbete para más historias que restauran la fe en la humanidad y nos recuerdan que la verdadera grandeza está en ayudar a otros a brillar.